Vamos con la cuarta entrega del curso de programación en Pascal. En este caso, vamos a seguir profundizando en la orden if, que será la estructura más habitual para comprobar condiciones, y habíamos tenido ya una primera toma de contacto con ella. Vamos a partir de un ejemplo como este. En este ejemplo, que es el último que hicimos en la entrega anterior, estamos comprobando dos posibles valores de una variable n que pedimos al usuario. Si es mayor que 0, escribimos el aviso correspondiente y otro aviso si es menor o igual que 0. La primera mejora que vamos a hacer viene precisamente de que esos dos casos son exactamente el contrario el uno del otro. Eso es algo muy frecuente y por eso hay una construcción adecuada para ese caso, mucho más que el repetir la condición. Se trata de la palabra else, que quiere decir en caso contrario. La idea es que en la segunda condición, en vez de volver a escribir if n menor o igual que 0, lo que haremos es simplemente poner en caso contrario, else, escribe n menor o igual que 0. En Pascal eso además implica que habrá que eliminar el punto y coma del final de la primera orden. Esa sería la estructura. Podemos comprobar que se comporta igual que antes. Lanzamos el programa. Bueno, primero vamos a poner un readline para poder ver lo que aparezca. Ahora ya sí, lo lanzamos. Nos preguntará un número. Si ponemos el número 5, nos dice que es mayor que 0. Por el contrario, si ponemos un número negativo, incluso si ponemos el valor 0, debería decirnos que es menor o igual que 0. ¿Vale? El funcionamiento es aparentemente el mismo que antes, pero realmente no es así. Realmente antes teníamos dos condiciones if. Primero comprobaba esta condición y luego comprobaba la segunda. Con else no. Con else directamente, si se cumple esta condición, no va a analizar nada de lo que ocurre aquí. ¿Vale? Vamos a hacer que el programa sea ligeramente más rápido que antes porque no tiene que volver a comprobar una segunda condición que quizás ya desde un principio se sepa que no va a ser cierta. ¿Vale? Entonces, cuando se trate de dos casos estrictamente opuestos, por lo general usaremos else, en vez de emplear dos condiciones que digan cosas opuestas. Una segunda mejora va a ser colocar un poco mejor el programa. La idea es que Pascal, al igual que la mayoría de lenguajes modernos, es un lenguaje de formato libre. Eso quiere decir que podemos escribir las cosas dejando tantos espacios en blanco, tantas líneas en blanco como queramos. Por ejemplo, resultará en general más legible si esta orden write ln la ponemos en la siguiente línea y un poco más a la derecha. Y esta otra igual. Eso es lo que se suele llamar la escritura indentada. Cada nuevo bloque de órdenes que depende del anterior estará sangrado o tabulado un poco más a la derecha. El tamaño de estas tabulaciones inicialmente en Pascal era habitual que fuera de 2 espacios. Hoy en día se considera un poco más legible que sea de 4. En algunos casos, lo que mucha gente hace es pulsar la tecla del tabulador. El tabulador tiene un pequeño problema según el entorno que estemos empleando, que es que a veces lo que ocurre es que se guarda un carácter especial, carácter de tabulación, y eso no se va a representar igual en todos los editores. Entonces, hay veces que ese carácter de tabulación se muestra como 8 espacios, con lo cual el programa va quedando mucho más a la derecha de lo que podríamos esperar en un principio, y acaba resultando poco legible, acaba ocupando mucho espacio de la pantalla enseguida. Entonces, el carácter de tabulación es utilizable generalmente cuando podemos afinar su comportamiento para que se convierta en espacios automáticamente, y lo ideal es si se convierte en 4 espacios directamente. Así conseguiremos no tener que hacer 4 veces la pulsación a la tecla espacio para ir colocando todo nuestro fuente más tabulado a la derecha. Saltará 4 de golpe, pero a la vez, si lo llevamos a otro editor, si lo vemos en otro entorno, se habrán convertido en espacios cada pulsación de la tecla tabulación y seguirá siendo igual de legible. ¿Vale? En cualquier caso, sea con 2 espacios, sea con 4, en general haremos esto, tabular un poco más a la derecha cada bloque que esté dentro de un if, dentro de un else, dentro de un begin y end, dentro incluso de la declaración de variables,
para que resulte un poco más legible, que sea más fácil ver dónde empieza y dónde acaba cada cosa. Si lo probamos, veremos que el programa no da ningún error cuando lo intentamos compilar, cuando lo ponemos en marcha, y que su comportamiento es exactamente el mismo que antes. No influye en nada el hecho de que ahora tengamos más espacios o menos espacios que antes. Por supuesto, lo que sí que no podemos hacer es poner espacios partiendo palabras. Si pongo un espacio en medio, ahora ya no es la palabra integer, ya no es una palabra reconocida para indicar que es un número entero. Y entonces, al intentar preparar el programa para su ejecución, nos marcará que esa palabra no sabe lo que es, no conoce la palabra inte. ¿De acuerdo? Entonces, no podremos partir palabras, pero sí podremos recolocar como queramos el resto de líneas. Una mejora adicional que podemos hacer es tener en cuenta el caso de que quizás dentro de esta orden if o dentro de este bloque else no haya solo una orden, sino que queramos poner varias órdenes. En ese caso, lo que haremos es no escribir las órdenes tal cual. Por ejemplo, si yo copio y pego esta orden y aquí escribo es menor que 0 y aquí pongo o quizás sea igual que 0, yo lo puedo dejar perfectamente tabulado, pero a mi compilador de Pascal lo que le dice que es cada orden no es el que esté tabulado, porque ya hemos visto que se puede tabular como yo quiera. Es el hecho de que después de un if habrá una orden y después de un else habrá una orden. Entonces, por mucho que a mí estas dos líneas me den la impresión visualmente de que van juntas, para el compilador no es así. Para el compilador, si quiero que vayan juntas, tendré que indicárselo. Y la forma de indicarle que esas dos líneas van juntas es preparar un bloque que comience con begin y que termine con end. Eso es lo que llamaremos una orden compuesta, una sentencia compuesta. Se comporta como si fuera una única orden, pero realmente está formada por varias. Vamos a mejorar un poco más este programa. Ahora mismo estamos juntando dos casos en uno. El caso de que sea mayor está por separado, pero el caso de que sea menor que 0 o el caso de que sea igual que 0 los tenemos los dos juntos. No es necesario, podemos encadenar varios bloques if-else. Entonces la idea está en que podríamos copiar y pegar esta expresión de aquí y repetirla varias veces. Vamos a darle un poco de sentido. Diríamos si es mayor que 0, que es la parte que ya teníamos antes, que nos diga que es menor que 0. Como primer caso alternativo, si es menor que 0, queremos que escriba un mensaje adecuado. Y ya solo nos queda un caso, solo nos queda el caso de que sea 0. Entonces, ese último else no necesitaría tener su propio if, sino que simplemente diríamos si no es mayor que 0 y no es menor que 0, lo que ocurre es que es 0. Vamos a comprobar que funciona. Lanzamos el programa. Perdón, me he dejado el punto y coma sin añadir. Lanzamos el programa. Vamos a ir probando en el mismo orden en el que está el programa. La primera condición que teníamos es si era mayor que 0. Entonces vamos a probar número 7. Dice que es mayor que 0. Volvemos a lanzar. Ahora vamos a probar con un número negativo. Por ejemplo, menos 8. Nos dice que es menor que 0. Y finalmente, si el número no es mayor que 0 y no es menor que 0, será el último caso, será el de 0. Nuevamente lo comprobamos, lanzamos el programa, le decimos 0 y debería llegar hasta la respuesta correcta. Para terminar con este apartado, vamos a ver un detalle adicional, que es que podemos incluir varias condiciones, varias comprobaciones en una única orden if. Vamos a imaginar, por ejemplo, que pedimos al usuario dos datos, un número 1 y un número 2, que los des sean enteros. Le pedimos el número 1, le pedimos el segundo número, este será n1, este será n2. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, cuando es positivo el primero. Sería si n1 es mayor que 0.
Eso no debería tener mayor dificultad con lo que conocemos por ahora. Pero ¿qué ocurre si queremos ver si los dos son positivos a la vez? Pues simplemente pondremos dos condiciones y entre medias pondremos la palabra and, y en inglés. La estructura va a ser parecida a esta, pero veremos que la orden if, que en este caso no necesitaba paréntesis, ahora que hay dos condiciones, sí pasará a necesitar un paréntesis para cada condición. Vamos primero a completar el texto. Ambos son positivos. Y veremos que si intentamos lanzar este programa nos va a decir que no entiende esta expresión de aquí, porque hay un AND entre medias de dos condiciones que no tienen paréntesis. Lanzamos. El mensaje de error de primeras desconcierta, dice tipos incompatibles. He encontrado boolean y esperaba long int. Hablaremos más adelante de qué son los long int, qué son esa serie de cosas. Pero de momento lo que nos interesa es que como son dos condiciones que quiero comprobar a la vez, debo incluirlas entre paréntesis. Si ahora lanzo el programa, ahora sí que va a compilar correctamente. Y si pongo dos números positivos, primero me dice que el primero es positivo, luego me dice que ambos son positivos. También puedo, es lo malo de tenerlo salvajemente, también puedo comprobar si es uno de ellos positivo. En ese caso sería si n1 es positivo o n2 es positivo. Entonces la respuesta correcta para el usuario sería al menos 1 es positivo. ¿De acuerdo? Si ahora lanzo el programa y pongo, por ejemplo, que el primer número sea -1, que no va a cumplir la primera condición, tampoco cumplirá la segunda, pero voy a poner un segundo número que sí que sea positivo. Entonces no me dirá que el primero es positivo, no me dirá que ambos son positivos, pero sí que me dirá que al menos uno de ellos lo es. Ahí está. El tercer conector es el conector NOT. Tenemos el I, el O y el NO. El NOT se usaría, por ejemplo, para decir si el primero, podemos modificar el primero o parchear el primero, copio y pego para crear un caso muy parecido a ese, que va a ser que me diga si el primero no es positivo. Y en ese caso pondré NOT y al igual que con el AND y con el OR, pasa a necesitar paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces si vuelvo a lanzar el programa con datos similares a los de antes, poniendo un primer dato que sea negativo, por ejemplo, -3, segundo dato el 4, ahora me dice que el primero no es positivo y que al menos 1 es positivo, porque ahora las condiciones que se cumplen es que no ocurre que el primero sea positivo y esta condición es cierta porque el segundo sí que es positivo, aunque el primero no lo sea. No es cierto que los dos lo sean, no es cierto que el primero lo sea, sí es cierto que uno de ellos lo sea. Un último detalle, antes de dar este apartado por terminado, es que además en Pascal no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, esta orden readline, esta orden que pide datos al usuario, es habitual hoy en día escribirla en minúsculas, pero también la podríamos escribir todo en mayúsculas, que es lo que se hacía hace muchos años. Se tendía a escribir los nombres de lo que eran palabras reservadas de Pascal, las órdenes en mayúsculas, y las variables en minúsculas, o a veces ni eso. Si yo lo escribo así, no va a haber ningún problema, lo va a reconocer perfectamente. De hecho, una variante intermedia, que realmente es la que se considera más legible, es esta. Es mezclar mayúsculas y minúsculas de forma que la primera letra sea mayúscula y el comienzo de cada nueva palabra también sea en mayúsculas. Entonces, esta orden, que es la abreviatura de readline, la forma más elegante de escribirla sería con la R en mayúsculas, la L en mayúsculas. Veremos que si intentamos lanzar el programa no va a haber ningún error, va a reconocer las dos órdenes igual que antes reconocía el formato todo en minúsculas. Bueno, para terminar esta entrega vamos a repasar un poco lo que hemos hecho y vamos como siempre a proponer algún ejercicio porque la única forma real de aprender a programar es programando, no basta con leer, hay que intentar resolver problemas y pelear con las dificultades.
Cosas que hemos visto. Por una parte, la cláusula else, la orden else, que permite indicar qué hacer cuando una condición no se cumpla, y que será una alternativa más razonable que el repetir una nueva condición opuesta a la anterior. Hemos visto también que Pascal es de formato libre, que podemos dejar espacios en blanco, líneas en blanco, donde queramos. Entonces siempre las dejaremos de forma que consigamos que el programa sea lo más legible posible. Algo parecido pasa con las mayúsculas. Pascal es muy tolerante con el dónde use mayúsculas o dónde no. Otros lenguajes modernos, sobre todo los que derivan de C, no lo suelen ser. Pascal en eso tiene esa ventaja de que podemos elegir el formato que más legible nos parezca a nosotros. Dos detalles más. Por una parte, que si queremos dar varios pasos dentro de la parte del if o dentro de la parte del else, no hay ningún problema, simplemente habrá que encerrarlos entre begin y end. Ese end en principio llevará punto y coma. Y finalmente que si tenemos varias condiciones que se deben dar a la vez, lo que haremos es enlazar usando AND cuando ambas se deban cumplir a la vez, OR cuando baste que se cumpla una de ellas, o NOT cuando no se deba cumplir la condición. Como ejercicios propuestos, pues como siempre un par de ellos. El primero, por ejemplo, podría ser uno que pidiera dos números enteros al usuario, que mostrara su división, pero añadiendo la mejora de que no permita dividir si el segundo número es 0. El segundo número, para probar el uso de AND, OR y NOT, podría ser, por ejemplo, pedir al usuario un entero y decirle si es múltiplo de 2 y a la vez si es múltiplo de 3, si cumple esas dos condiciones de forma simultánea.